Así que den nomás, chicos, que les vaya súper bien. Y eso, me avisan ahí cuando vayan a terminar. Y cualquier cosita estoy por ahí. Me hablan por cualquier parte. ¿Ya? Que les vaya súper. Nos vemos. Gracias, va. Chau, chau. Chao. Gracias. Dale nomás, vaya. Pues, comenzar. Ya. Ok, vamos a partir con el mini ensayo que hice yo, que es el mini ensayo número 3. Vamos a revisar las 4 preguntas más difíciles, pero como dijo el Seba, si tienen dudas en otras nos pueden escribir a cualquiera y los podemos ayudar. Ya. Vamos con la primera. La primera dice: la imagen de un objeto que se encuentra frente a un espejo esférico se forma a partir de... Ya, para explicar esta pregunta puse estas imágenes acá, porque hay que recordar unas cosas sobre el modelo para formar imágenes en espejos esféricos. Tenemos dos casos. El primero es en el que uno raya, o sea, traza los rayos notables. Este que va paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Este de acá, que es el rayo incidente, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Y la imagen se forma en la intersección de los rayos reflejados. A esto se le llama una imagen real, que al final la intersección, como les expliqué, la intersección de los rayos reflejados. Luego tenemos el otro caso, en el que uno traza los rayos notables, rayo incidente, rayo reflejado, rayo incidente, rayo reflejado, y si uno se da cuenta, los rayos reflejados nunca se van a intersectar. Entonces, ¿qué hace uno? Traza las prolongaciones de estos rayos reflejados. Y la intersección de las prolongaciones es donde se forma la imagen. Y a esto se le llama una imagen virtual. ¿Sí? Entonces, imagen real, la imagen se forma en la intersección de los rayos reflejados. Imagen virtual, la imagen se forma en la intersección de las prolongaciones de estos rayos. Que por si alguien tiene un problema con los rayos reflejados y los rayos incidentes, si uno tiene un espejo, el rayo que llega es el rayo incidente y el rayo que como que rebota, por así decirlo, es el rayo reflejado. Entonces ahora con esto claro vamos a revisar las preguntas. Ya, volvemos a leer la pregunta. La imagen de un objeto que se encuentra frente a un espejo esférico se forma a partir de... Partamos con la B. La intersección virtual de los rayos reflejados o de la intersección de sus prolongaciones. Ya, esta no es. ¿Por qué? Porque habla de la intersección virtual de los rayos reflejados y ya vimos que la intersección de los rayos reflejados es una imagen real, no virtual. Esto debería decir real, por eso no es la B. Luego la C dice, la intersección efectiva de los rayos incidentes o de la intersección de sus prolongaciones. Ya, esta tampoco es, porque habla de rayos incidentes, y ya vimos la diferencia entre rayo incidente y rayo reflejado, y sabemos que la intersección ocurre en los rayos reflejados o en sus prolongaciones, por eso no es la C. Luego la D dice, ¿la intersección efectiva solo de los rayos reflejados? No, puede ser los rayos reflejados o sus prolongaciones. Y la D dice, ¿la intersección efectiva de las prolongaciones de los rayos reflejados? No, puede ser los rayos reflejados o sus prolongaciones. Entonces nos queda solo la A, que dice, ¿la intersección efectiva de los rayos reflejados? Sí, o de la intersección de sus prolongaciones. Entonces la correcta es la A. No sé si alguien tiene alguna duda. O pasamos a la siguiente nomás. No, creo que no hay dudas. Súper claro. Ya, qué bueno. Igual si luego tienen dudas, podemos volvernos. Ya. Entonces, siguiente pregunta. Cada cuadrado del siguiente esquema mide 2 centímetros. Un móvil viaja desde P hacia Q y luego hasta R. Por lo tanto, la distancia recorrida y el módulo del desplazamiento del móvil son respectivamente. Ya. Entonces nos dicen que cada cuadrado mide 2 centímetros, o sea, esto mide 2 centímetros, esto mide 2 centímetros, y el móvil viaja desde P a Q y luego hasta R. Ya. Nos preguntan por la distancia y el módulo del desplazamiento. Para esto hay que acordarnos que la distancia es la medida total del trayecto realizado. O sea que en este caso la distancia sería desde acá hasta acá, más desde acá hasta acá. Y como sabemos que cada cuadrito mide 2 centímetros, o sea, esto mide 2 centímetros, esto mide 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, todo esto
mide 8 centímetros. Esto también mide 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Todo esto mide 6 centímetros. Por lo tanto, la distancia total del trayecto sería igual a 8 más 6, que es igual a 14 centímetros. ¿Sí? Entonces la distancia sería 14 centímetros y con eso ya podemos descartar la A, la B y la E. Ahora, el desplazamiento tiene que ver con el cambio de posición que sufrió el objeto. A diferencia de la distancia, es un vector el desplazamiento. O sea que además de tener una magnitud numérica, tiene un sentido y una dirección. Se representa con una flecha. Entonces aquí, si representáramos el desplazamiento, sería desde P hasta R. ¿Sí? Que la dirección sería diagonal y el sentido como hacia el sureste. ¿Y cómo calculamos la magnitud de... Oye, que le estoy escribiendo distancia, el desplazamiento. La magnitud del desplazamiento. Bueno, si uno se da cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esto de acá es un cateto, esto de acá es otro cateto, y este, que sería el vector desplazamiento, es la hipotenusa. Por lo tanto, podemos usar trío pitagórico, que nos quedaría entonces el primer cateto al cuadrado, que sabemos que mide 8, más el segundo cateto al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, que me quedaría 64 más 36 es igual a la hipotenusa al cuadrado. 100 es igual a la hipotenusa al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada, 10 centímetros es igual a la hipotenusa. Por lo tanto, el módulo del desplazamiento va a ser igual a 10 centímetros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. ¿Hay alguna duda aquí? Ah, bueno, Nacho ahí decía el trío pitagórico, sí. Esto es como una ampliación del trío pitagórico 3, 4 y 5. Yo me puedo dar cuenta que aquí 6 es lo mismo que 3 por 2, 8 es igual a 4 por 2, por lo tanto la hipotenusa valdría 5 por 2, que es 10. Aquí dice, de la pregunta anterior, ¿qué diferencia hay entre prolongado y reflejado? Ya, volvemos un poquito a la pregunta anterior. Aquí no es como que haya una diferencia, o sea, sino que en la imagen virtual la intersección se produce como en el rayo reflejado directo, por así decirlo, porque sí, en el rayo reflejado directo, en cambio la imagen virtual es la prolongación del rayo reflejado, ¿sí? Pero pues, esa es como la gran diferencia entre la imagen virtual y la imagen real. No sé si queda más claro, Vicky. Luego, siempre se... Ya, ok. Cata, siempre se hará un trío pitagórico en desplazamiento, un teorema de Pitágoras, no siempre te vas a encontrar un trío pitagórico, en este caso sí había uno que era, como dije, la ampliación del trío pitagórico 3, 4, 5, pero si es que no te cuesta un poco el trío pitagórico, lo puedes hacer directo con el teorema de Pitágoras, pero siempre que haya un triángulo rectángulo puedes usar el teorema de Pitágoras. Ya, qué bueno que está claro. ¿Acá solo preguntan el módulo? Sí, aquí te están preguntando explícitamente por el módulo del desplazamiento, pero a veces te preguntan cuál sería el vector del desplazamiento y te sale alternativa A y te sale una flecha para la derecha. Alternativa B, una flecha así, que sería como la alternativa correcta en este caso. Pero sí, en este caso solo están preguntando por el módulo. ¿Todo claro? ¿No hay más dudas? Gracias, Nacho. Si no hay más dudas, podemos pasar al que sigue, y si no, nos devolvemos después, si les surgen otras dudas. Ya creo que no hay más dudas, así que pasamos al siguiente mientras tanto. Ya. Siguiente pregunta. Un bloque que pesa 20 newtons se empuja sobre la cubierta horizontal de una mesa con una fuerza paralela al piso, magnitud 18 newtons. El coeficiente de roce cinético entre el bloque y la cubierta es 0,4, o sea, hay fuerza de roce. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Considere g igual 10 metros partidos por segundo al cuadrado.
Ya, en estos ejercicios, yo creo que siempre es lo mejor, sobre todo si a uno le cuesta un poco, hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a dibujar la superficie, vamos a dibujar el bloque y lo vamos a reducir a un puntito. Y sobre este puntito vamos a dibujar todas las flechas, bueno, todas las fuerzas que están actuando sobre el cubito. Primero nos están entregando el peso del bloque, que sabemos que el peso es una fuerza que siempre va hacia el centro de la Tierra. Y la vamos a dibujar. Sabemos que el peso mide 20 newtons. Ya, también como hay fuerza peso y está sobre una superficie el bloque, hay una fuerza normal también actuando sobre el cuerpo, que siempre es de igual magnitud al peso del cuerpo, pero perpendicular, o sea, genera un ángulo recto con la superficie. Luego también nos dicen que se está aplicando una fuerza paralela al piso de magnitud 18 newtons. 18 newtons paralelos al piso. Y también nos están dando el dato de que el coeficiente roce cinético, o sea que en este caso sí hay una fuerza de roce, que siempre es contraria a la fuerza que se le está aplicando al cuerpo. No sabemos la magnitud, pero la vamos a calcular. Ya ahora una vez con esto claro, vamos a calcular entonces la fuerza de roce. La fuerza de roce es siempre igual a la fuerza normal por el coeficiente, en este caso, de roce cinético, porque el cuerpo está en movimiento. Entonces, la fuerza de roce sería igual a la fuerza normal, que ya vimos que son 20 newtons, por 0,4, que yo lo voy a escribir como 4 décimos, pero para poder simplificarlo más rápido, pero si prefieren hacerlo con decimales, lo pueden hacer. Entonces, simplificamos aquí, y nos da que la fuerza de roce entonces es igual a 8 newtons. Entonces, fuerza de roce igual a 8 newtons. Ya. Pero a nosotros lo que nos están preguntando es la aceleración del cuerpo. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración? Aquí hay que acordarnos de las leyes de Newton. Una de las leyes de Newton nos dice que la fuerza neta de un cuerpo, que es la sumatoria de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza neta, la sumatoria de todas las fuerzas, aquí sería 20 newtons más, menos 20 newtons, porque está en sentido contrario, más 18 newtons, menos 8 newtons. Eso sería la fuerza neta. Que yo voy a omitir escribir estos dos 20 porque ya sabemos que se anulan, porque tienen igual magnitud y distinto sentido. Entonces quedaría, la fuerza neta va a ser igual a 18 newtons menos 8 newtons, va a ser igual a la masa, que la masa no nos las están entregando explícitamente, pero como nos están dando el peso del cuerpo, la podemos calcular. Porque el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. El peso nos los dan, 20 newtons. La masa no está incógnita y la aceleración de la gravedad también nos la están dando, 10 metros partidos por segundo al cuadrado. Y en la prueba no siempre te van a decir esto explícitamente, pero uno tiene que asumir que es 10. Entonces ponemos por 10. Esto pasa para el otro lado dividiendo y nos da que entonces que la masa son 2 kilogramos. Y ahora lo reemplazamos aquí. 18 menos 8 es igual a 2 por la aceleración. Esto da que 10 es igual a 2 por la aceleración, pasa dividiendo y nos da que 5 metros partidos por segundo al cuadrado es igual a la aceleración, y ahí nos da que la alternativa correcta entonces es la C. No sé si alguien tiene más dudas. Sí, ahí el Nacho le dejó más claro que la fuerza de roce siempre será contraria a la fuerza aplicada, y tener en cuenta los sentidos para la sumatoria de las fuerzas sobre todo. No sé si alguien tiene otras dudas. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Clarísimo. Qué bueno. Ya, si no, si les surgen otras dudas, podemos devolvernos después. Ya, entonces vamos con la siguiente. Ya, este ejercicio yo lo puse en el ensayo porque a mí me costó, la verdad, demasiado entenderlo. Y bueno, como al final lo entendí, quise explicárselo a los demás. Es un poco complicado, sí, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero una vez que lo entiendes, ya se hace mucho más sencillo. Vamos con el ejercicio entonces.
La energía cinética de un cuerpo cuando es lanzado verticalmente hacia arriba es K0. La energía potencial gravitatoria del cuerpo cuando alcanza su altura máxima es U0. La energía mecánica del cuerpo cuando regresa al punto de partida es E0. Si K0 es igual a U0 y no se consideran los efectos del roce, ¿cuál fue su energía cinética cuando se encontraba a una altura equivalente a 1/4 de su altura máxima? Ya, ok. Vamos por parte. Primero vamos a acordarnos de algunas cosas sobre energía. Lo primero, hay que recordar que la energía mecánica es igual a la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Energía cinética. La energía potencial gravitatoria, la fórmula es la masa por la gravedad por la altura. O sea que este tipo de energía depende de la altura. Y a mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria. Lo segundo, la energía cinética, la fórmula es masa por velocidad al cuadrado dividido en 2. O sea, esta depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Entonces, con esto un poco más claro, vamos a dibujar lo que nos está explicando el ejercicio. Entonces, nos dicen que un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. O sea, se genera como una clase de parábola. Nos dicen que la energía cinética del cuerpo cuando es lanzado verticalmente hacia arriba es K0. O sea, en este punto inicial de acá, la energía cinética es igual a K0. Luego, la energía potencial gravitatoria del cuerpo cuando alcanza su altura máxima es U0. O sea, en este punto de acá, la energía potencial es igual a U0. Y luego, la energía mecánica del cuerpo cuando regresa al punto de partida es E0. O sea, aquí, en este punto de acá, la energía mecánica es igual a E0. Ahora, otra cosa que hay que tener pendientes aquí. Primero, la energía mecánica de un cuerpo, cuando no hay fuerzas disipadoras, creo que se dice, no me acuerdo muy bien, pero que no hay fuerzas como el roce, por ejemplo, siempre se mantiene constante. O sea que aquí la energía mecánica es la misma que la que hay aquí, y es la misma que estaba aquí y aquí. ¿Sí? La energía mecánica se mantiene constante. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Por lo tanto, en la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética tiene que pasar lo que dice el Nacho aquí en los comentarios. Cuando una sube, la otra baja. Por lo tanto, en este punto de aquí, que está en el punto máximo, es decir, la altura es la máxima, la energía cinética es 0, porque justo en este momento de acá la velocidad es 0. Y por lo tanto, para que se mantenga la ley de que la energía mecánica se mantiene, en este punto de acá la energía potencial es igual a la energía mecánica. Por lo tanto, U0 es igual a E0. Lo mismo con este punto de acá. En este momento de acá, la altura es 0, por lo tanto, la energía potencial es nula. Y para que se cumpla que la energía mecánica tiene que ser igual en todo momento, en este momento de acá la energía cinética es igual a la energía mecánica. Y por lo tanto, K0 es igual a E0. Entonces, ¿qué tenemos? Que K0 es igual a E0, que es igual a U0. ¿Sí? En todos estos momentos de acá, la energía potencial gravitatoria y mecánica son la misma. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos están preguntando en el ejercicio. Primero, vamos a volver a leer la pregunta. ¿Cuál fue su energía cinética cuando se encontraba a una altura equivalente a 1/4 de su altura máxima? Ya nos están preguntando por la energía cinética en este momento de acá. O sea, no, como por aquí más o menos. Que es cuando está más o menos 1/4 de la altura total. Ya, entonces sabemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. En este momento de acá,
la energía potencial es igual a la masa por G por 1/4 de H. Por lo tanto, es lo mismo que decir que, a ver, me estoy enredando un poco yo misma. Espera, vi que está preguntando, no entendí por qué es igual. Ya, mira, es que un poco enredado de entender al principio. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y esta energía mecánica es constante en todo momento, siempre y cuando no hayan fuerza de roce, por ejemplo, ¿sí? O sea, que la energía mecánica es igual aquí, a la energía mecánica que está aquí, a la energía mecánica que está acá. En este punto máximo de acá, la velocidad es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la energía cinética, que sabemos que es masa por velocidad al cuadrado, o sea, al cuadrado partido en 2, la velocidad es 0, entonces se anula, y por lo tanto la energía cinética es 0 en este momento de acá. Y para que se cumpla que la energía mecánica tiene que mantenerse constante en todo momento, la energía potencial tiene que tomar el valor de la energía mecánica. Para que así se cumpla que la energía mecánica que está aquí tiene que ser igual a la energía mecánica que está acá. Y a medida que la energía potencial va aumentando, la energía cinética va disminuyendo hasta el punto máximo, ¿verdad? Entre que la energía cinética es 0 y la energía potencial toma el valor de la energía mecánica. Lo mismo en este punto de acá. En este momento la altura es 0, por lo tanto la energía potencial, que es masa por G por H, quedaría masa por G por 0 y se anula. Entonces, para que se cumpla que la energía mecánica tiene que ser igual en todo momento, la energía cinética toma el valor de la energía mecánica, ¿sí? No sé si ahí vi que quedó un poco más claro, porque es igual U0, K0 y E0. Ya, entonces, ¿cómo expreso la energía potencial en ese momento? Como la energía potencial es igual a U0, la energía potencial en 1/4 de la altura va a ser igual a 1/4 de U0. ¿Sí? Porque esto es M por G por H y esto es igual a M por G por H 1/4. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner la energía mecánica es E0, es igual a la energía cinética, en ese momento que no sabemos cuál es, por eso no ponemos el 0, la energía cinética en este momento, más la energía potencial en ese momento, que sería 1/4 U0. Pero como nos están preguntando por la energía cinética, no podemos tener 3 incógnitas. Entonces, como sabemos que U0 es igual a E0, que es igual a K0, este de acá lo vamos a reemplazar por el E0, que es la energía mecánica, para que nos quede la K solita y la podamos despejar. Entonces, nos quedaría E0 es igual a K más 1/4 de E0. Entonces ahora este pasa para allá restando y nos quedaría que E0 es igual a K, o sea, menos 1/4 E0 es igual a K. Y esto nos quedaría que 3/4 de la energía mecánica es igual a la energía cinética en el momento que está a 1/4 de la altura. Y eso nos da que es la alternativa E. Yo sé que es un poco complicado, como enredado sobre todo, si hasta yo me enredé explicando, pero si tienen dudas con lo de energía, pueden revisar las clases y volver después a volver a revisar este ejercicio, pero al final no es tan complicado cuando ya lo entienden. No sé si tienen más dudas. Me perdí porque es igual U0 a E0. Ya, como había dicho antes, como en este momento de acá, la energía cinética es 0, para que se cumpla que la energía mecánica va a ser constante en todo momento, la energía potencial toma el valor de la energía mecánica, por lo que había dicho antes, de que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. Y como justo en ese momento la energía cinética es 0,
la energía mecánica, esto se anula, va a ser igual a la energía potencial. Y por lo tanto, U0 va a ser igual a E0. Lo mismo aquí abajo. Como la energía potencial en este momento es 0 porque la altura es 0, para que se cumpla esto, este se anula y me quedaría que energía mecánica es igual a la energía cinética. Y por lo tanto, como K0 es igual a E0 y E0 es igual a U0, yo puedo ir y decir que K0 es igual a E0 y es igual a U0. Entonces aquí, para poder saber cuál es el valor de la energía cinética, necesito que hayan una incógnita. No puedo tener como tres, porque esto es como una X, esto es como una Y y esto es como una Z, pongámosle. No puedo tener como tres incógnitas. Entonces, para poder despejar esto, y como sé que U0 es igual a E0, lo reemplazo por E0. Y así puedo despejarlo y me da el valor de K. No sé si te quedó un poco más claro, Isidora. Ya, qué bueno. No sé si alguien tiene otras dudas. Yo sé que es complicado, pero después uno lo entiende mejor. ¿No creo que no hay más dudas? Ya. Parece que está todo bien. Ya, entonces ahora los voy a dejar con el Nacho, que ahora va a presentar las preguntas de su mini ensayo. Ya. ¿Cómo están? Ya, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Me escucho bien? Porque la verdad tengo un problema con la cámara mientras hablaba. ¿Me escucho bien? Ya, perfecto. Ya, dice. El gráfico de velocidad con respecto al tiempo de la figura representa el movimiento rectilíneo de una partícula. El gráfico de aceleración con respecto al tiempo correspondiente queda mejor representado por, ya mira, aquí nosotros tenemos que tener claro los gráficos de MRU y MRUA, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un gráfico de velocidad con respecto al tiempo, cuando va en bajada, sabemos al tiro que la velocidad no es constante, pero la aceleración sí va a permanecer constante. Pero como es negativo y la velocidad va en sentido negativo, la aceleración permanecería constante en el sentido negativo. ¿Se entiende eso? Ya, perfecto. Entonces ya con lo que dije sería la alternativa C. Pero tienen que tener en cuenta eh, tienen que tener en cuenta los gráficos porque esto nos va a servir mucho para responder algunas preguntas. Igual ahí en la nochecita tengo pensado subirles estos mismos gráficos para que los puedan entender mejor. ¿Se entendió? Es que la D no sería la D porque la aceleración permanece constante en el eje positivo. Entonces la velocidad iría lineal hacia arriba. O sea que estaría aumentando su velocidad mientras la aceleración permanece constante. Ya, perfecto. ¿Todo claro? ¿Los demás? Ya, perfecto. Dale nomás, Mayor. Ya. Dice, una sustancia X tiene una temperatura de fusión de menos 20 grados Celsius y una temperatura de ebullición de más 50 grados Celsius. Entonces, si cierta cantidad de esta sustancia se encuentra ya. Aquí nosotros tenemos que tener claro los estados de la materia y con respecto a cuándo es latente de fusión y cuándo es latente de ebullición. Pero aquí no va a ser necesario aprenderse la latente de fusión y ebullición porque nos dicen en el mismo ejercicio con respecto a la sustancia cuál es su latente de fusión y latente de evaporación. Entonces, nosotros tenemos que saber que parte desde sólido a líquido
Y para pasar de sólido a líquido sería fusión. ¿Ok? Para pasar de líquido a gaseoso, vaporación o vaporización. ¿Quedó claro eso? Ya. Entonces, sigamos con la pregunta. Dice, en estado líquido no puede estar a 60 grados Celsius. Ya. Aquí nosotros tenemos que ver bien la pregunta porque nos dice que a una temperatura de ebullición de más 50 grados Celsius, o sea que ya, por ejemplo, estando por debajo de los 50 grados Celsius, va a estar en estado líquido. Pero si supera esos 50 grados Celsius, va a pasar a otro estado de la materia, el cual sería estado gaseoso o se va a vaporizar. Entonces la alternativa 1 estaría correcta, porque no puede estar a sobrepasar su máxima temperatura. O sea, su temperatura crítica no la puede superar, porque si no va a pasar a otro estado de la materia. Y ya. La segunda alternativa, disculpen ahí con mi papá, dice ya. La segunda alternativa dice que a 0 grados Celsius entonces está en estado sólido. Ya miren, aquí nosotros ya dice que a 0 grados Celsius está en estado sólido. Dice que a temperatura de fusión de menos 20 grados Celsius es cuando ya, cuando está en estado sólido, no puede superar los menos 20 grados Celsius, porque si lo supera va a pasar a estado líquido. Entonces sería incorrecto, ya que si yo supero los menos 20 grados Celsius, ya estaría en estado líquido. O sea que si está a 0 grados Celsius, estaría en estado líquido esta sustancia. ¿Se entendió eso? Ya. Vamos con la última. Dice, a 80 grados Celsius, entonces está en estado gaseoso. Ya. Ahora, como dije, que la temperatura crítica del estado líquido serían 50 grados Celsius. Entonces, si supero esa temperatura, la supero, pasaría a estado gaseoso, o sea, se va a vaporizar. Entonces, superando esa temperatura, fácilmente puede estar en estado gaseoso. Entonces, la 3 sería correcta. Y lo cual sería la alternativa D. ¿Se entendió todo? Ya, perfecto. Disculpen las intervenciones. Ya, dale nomás, Maya. Ya, mire, esta pregunta, la verdad, era de mucha memoria. La verdad es que yo siento que esta pregunta no creo que se la lleguen a preguntar en la prueba. O sea, por mi parte no creo que la lleguen a preguntar. Porque dice, ¿a qué temperatura las magnitudes de temperatura en escala Celsius y Fahrenheit coinciden? Ya. Cuando la escala Celsius y Fahrenheit coinciden en escalas de temperatura, sería a menos 40 grados Celsius. ¿Ok? Pero vuelvo a recalcar, esta pregunta no creo que lleguen a preguntársela así ya, ¿en qué escala coinciden estas dos temperaturas con respecto a Celsius y Fahrenheit? No creo que llegue a preguntarles eso. Vicky, ¿por qué? Porque si nosotros vemos bien la temperatura en escala Fahrenheit y en temperaturas en escala Celsius, podemos ver claramente que en un punto ellos van a coincidir en la temperatura de menos 40 grados Celsius va a coincidir con la misma temperatura en Fahrenheit. Pues eso sería la vela correcta. Hola, volví. ¿Se entendió? Vuelvo a recalcar. No creo que lleguen a apuntar eso directamente. Ya. Dale nomás, Maya. Ya. Llegamos a una pregunta de ondas. Ya. Dice. Respecto de un péndulo simple que realiza 8 oscilaciones en 16 segundos, es correcto afirmar que. Ya. Tenemos claro que realiza 8 ciclos en 16 segundos. Entonces nosotros tenemos que, para sacar el periodo, tenemos que saber la fórmula del periodo, el cual sería tiempo partido en número de ondas.
Ya. Entonces, con los datos que nos están dando, que sería el tiempo en 16 segundos, partido en 8 ciclos. Entonces nos va a dar que el periodo total serían 2 segundos. Recordemos que el periodo es el tiempo que demora una onda en hacerse como una oscilación hasta el final. ¿Se entiende? El tiempo que demora una onda en oscilarse hasta el final. En completar un ciclo, más o menos, algo así. Ya, dice la 2. Su frecuencia es de 2 Hz. Ya. Aquí tenemos que saber la fórmula de la frecuencia, el cual sería el número de ondas partido en tiempo. Eso mismo que acá. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, sería 8 ciclos partido en 16 segundos. Pero nosotros ya a simple vista podemos ver que esto no nos va a dar 2. Nos daría 0,5 Hz. Entonces, la alternativa 2 estaría incorrecta, ¿Te puedo hacer un aporte, según los Nacho? datos que tenemos. Dale. También pueden tomar en cuenta que la fórmula de frecuencia se puede expresar como 1 partido periodo. Maya, si puedes escribirlo, por favor. Entonces, ocuparíamos el periodo que sacamos en la número 1 y sería 1 partido en 2, que es 0,5. Entonces, para hacer como más rápido, o si les cuesta menos, pueden hacerlo también de esa forma. Eso mismo como dice Esteban. Ya, dice la 3. El tiempo que demora en ir de un extremo al otro es de 1 segundo. Ya, miren. Como sacamos que el periodo son 2 segundos, sabemos que la onda en ir de acá, desde el inicio hasta el final, demora 1 segundo. Y de ir desde el final hasta el inicio, otro segundo. ¿Se entendió eso? 1 segundo para acá y otro segundo para acá. Entonces el periodo total serían 2 segundos. Entonces demora 1 segundo en ir hasta acá y otro segundo en ir hasta acá. Entonces la 3 estaría correcta. Por lo cual sería la C. ¿Se entendió? Ya. Perfecto. Perfecto. Dale nomás, Mayor. Dice, Max se encuentra de vacaciones en la playa, un día preparándose una taza de café. Observa cómo sale el vapor de ella. Producto de esta experiencia, se propone verificar la temperatura a la que hierve el agua, para lo cual solo dispone de un hervidor y un termómetro, con graduación en Kelvin. Sabiendo que la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es a 100 grados Celsius, aproximadamente, ¿cuál es la temperatura que deberá marcar el termómetro de Max una vez que el agua comience a hervir? Ya, aquí técnicamente nos están pidiendo que pasemos los Celsius a Kelvin. Pero nosotros, si vemos la escala Celsius con respecto a la escala Kelvin, sabemos que, por ejemplo, cuando el agua está a 0 grados Celsius, creo que en ese punto estaría en punto de hielo, y en Kelvin estaría a 273 grados Kelvin. Si la escala a grados Celsius sube a 100 grados Celsius con respecto al agua, estaría en punto de evaporación, como tal nos dice la pregunta. Pero en Kelvin aumenta en 100 Kelvin. Entonces, cuando estoy a 100 grados Celsius, estaría a 373 grados Kelvin. Lo cual, eso es lo que nos están pidiendo en la pregunta. Lo cual sería 373 grados Kelvin. Cuando el agua está a 100 grados Celsius, en Kelvin estoy a 373. ¿Entendió? Es un segundo porque la pregunta anterior era un segundo porque desde el inicio hasta el final demora un segundo, pero desde el final a volver al inicio sería otro segundo. Entonces el periodo sería 2 segundos. Ya, perfecto. ¿Se entendió la pregunta? ¿Esta pregunta? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Genial. Dale nomás, Maya. Ya miren. Con respecto a esta pregunta dice, en el circuito de la figura la corriente que circula por cada resistencia es de 2 amperes.
Por lo tanto, la corriente total es D. Ya. Aquí nosotros tenemos que ver bien cada circuito eléctrico, porque podemos ver un circuito en serie y un circuito en paralelo. En un circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica permanece constante a lo largo de todo el circuito. Y como podemos ver, este circuito está en serie. O sea, sus resistencias eléctricas están conectadas en serie. Entonces, como por lo que acabo de decir, la intensidad de corriente eléctrica permanecería constante a lo largo de todo el circuito. Por lo tanto, la corriente total es de 2 amperes. Porque no necesito sumar todas las intensidades de corriente eléctrica en ese circuito, porque la intensidad de corriente eléctrica total es igual a toda la intensidad de corriente eléctrica que circula en todo el circuito en serie. ¿Se entendió eso? Ya, bacán. Ahí, tal como dice Seba, la intensidad de corriente eléctrica permanece constante. ¿Se puede interrumpir un ratito para dar un tip aprovechando de la intensidad constante? Dale nomás, vale. Dale. Ya, bacán. Miren que apréndanse lo que serie tiene la I de serie, entonces va a ser la intensidad constante. En cambio, en paralelo termina en O, entonces va a ser el voltaje constante. Ahí está, si les sirve más para aprendérselo. Dato curioso, lo pueden aplicar a isóbaros, isótonos, isóbaros, isótonos, ¿y cuál es la otra? Isótonos, en química, con la misma Isoeléctricos técnica. también, por el electrón. También. Buen tip. Yo no me lo sabía. Ya, el de volt era que es voltaje, con la O. Y ese va a ser voltaje constante en paralelo, porque termina en O. Ahí es la O la que se repite. Es ahí la está escribiendo la Maya. Buen tip. Es ahí se lo prenden porque a mí en verdad me confundía mucho, no sabía cuál era cuál, y de hecho justo ayer, ayer después de la clase, y se me ocurrió y ahí uno se lo aprende más fácil. Espero que les sirva. Grande, vale. Grande, vale. Ya. Me Dale gustó nomás. el de ayer de Pedro Valdivia, está bueno. Dale nomás. Para los que no estuvieron, Pedro Valdivia no toma ron, es lo mismo que Pavo Ratón. Esto es con respecto a la ley de los gases Los gases ideales. ideales, también, hay un tip, Para que se lo para que, aprendan ahí. para que lo anoten. Ahí nomás, May. Ya. Estos ejercicios de la Sofi, no sé si les parece que lo expliquemos entre nosotros, es que la Sofi tuvo unos problemas técnicos. ¿Les parece? Ahí nomás, yo los puedo bañar. No sé cómo se me vaya a escuchar, pero ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ya, vale. Sofi, tranquila, nosotros podemos explicarlo porque igual se corta un poquito. dale. Dale. Ya, dale nomás, Maya. Ya. Este lo explico yo. Ya. Un automovilista mira su espejo retrovisor, el cual tiene forma convexa. Es correcto afirmar que el conductor verá el automóvil que viene detrás de. Ya hay que recordar que la lente convexa, yo lo asocio así, la lente convexa es la que uno ve como en las farmacias, en las bombas, que tiene la guatita hacia adelante. Y uno, ¿cómo se ve siempre en esos espejos? Se ve siempre derecho, la imagen es virtual si es derecha y además se ve más chiquitito. Eso es como yo lo recuerdo. En la farmacia, ¿cómo no se ve? Se ve el espejo como súper chiquitito, pero se sigue viendo derecho y como se ve derecho es virtual. Entonces el lente convexo siempre se ve de menor tamaño, derecho y virtual, lo que es la alternativa B. Ahí está. Voy a hacer una acotación con respecto a eso. ¿Sí? Sí, mira. Yo esto me lo aprendí de una forma terrible, así. Puedo decir que me lo aprendí como que las imágenes en un espejo en forma convexa, en donde sea donde tú ubiques el objeto, siempre te va a generar una imagen que es virtual, derecha y de menor tamaño. Da igual donde tú ubiques el objeto, siempre te va a dar esa imagen. Sí, tienen que recordar que es un solo caso.
1, 1, 1. Lo que se tienen que perder más que nada son los del convexo. Exactamente. Perdón, cóncavo. Ah, sí, pues claro. Ya. Dale nomás, Maya. La cata así como los espejos de la micro. O sea, yo lo aplico a los espejos de las farmacias, bombas, pero es igual con los espejos del auto, como aquí dice la pregunta, o los de la micro, pero sí, o el lado convexo de la cuchara, sí. Siempre que se te nombre convexo en el ejercicio, tienes que aplicar eso. Pero siempre en un ejercicio va a aparecer. O en una de esas también he visto ejercicios que te dicen la imagen que se forma y tú tienes que identificarlo. Por ejemplo, te dicen que se forma una imagen de menor tamaño, derecha y virtual. Entonces ahí tú al tiro lo asocias a un espejo convexo. De lo que dice la cata de biconvexo es porque en los lentes convexos existen distintos tipos de lentes. Y el lente biconvexo es un lente que tiene la guatita así, por los dos lados. La convexa siempre virtual, sí. La convexa siempre es de menor tamaño, derecho y virtual. Si no hay más dudas, pasamos al que sigue. Nada más. Ya. Dice. Espera un poco más. Pero divergente y convergente. Ya, miren. Ah, ¿lo explico yo o lo explico tú? Dale nomás tú, si querés. Ya. Divergente, tienes que pensar que viene de diverger. Ah, espérate, déjame ver si puedo anotar aquí. Delante lo había hecho, ¿de verdad? Ya, pero Amaya, ¿puedes escribir? Ah, pero... No. ¿Puedes hacer como Sí se unos puede. rayos que se van alejando entre sí? Por favor. Así como en el espejo. Ya. No, caer. Como en el espejo. Sí, que divergen. No me acuerdo dónde está lo de escribir. O sea, No lo voy a sé. hacer con una regla así, que divergen. No, pero hace un espejo para que se entienda Mm, mejor. Porfi. Ah, ya, aquí está, mira. Aquí está. Ya. Ya, mira, que sean divergentes quiere decir que los rayos van a diverger. ¿Qué quiere decir? Que se van a alejar entre sí y no se chocan. Uy, me fui así en la bola con la raya. ¿Ya? Y convergente viene de converger. ¿Qué es converger? Es cuando se juntan. Entonces, en este caso, me perdonan por la cuestión porque lo estoy haciendo con el mouse. Los rayos van a chocar en algún punto específico. Ahí, y si se fijan, ahí en ese punto específico, uy, es horrible hacerlo con el mouse. Ya, pero en ese punto de acá, ahí están convergiendo. Entonces la diferencia de convergente y divergente entre los rayos eh, van a ser convergentes si se juntan y divergentes si se separan y no se juntan, como ahí. ¿Y eso? ¿Se entendió? Vicky, ya, perfecto. Sigamos entonces. Ya. Dice. Un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newton, paralelo al suelo, para impulsar a su hermano. Una vez que éste ha recorrido 5 metros de dicha fuerza, habrá efectuado un trabajo mecánico igual a... Ya. Aquí nos están preguntando sobre trabajo. Entonces tenemos que recordar que la fórmula de trabajo sería igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, según los datos que nos están dando, que sería que el desplazamiento sería igual a 5 metros y la fuerza sería igual a... Ok, y ya con estos datos podemos sacar el trabajo mecánico, el cual sería 2,5 multiplicado por 5. Yo por mi parte prefiero pasar a fracción, es lo que más me acomoda. Y el total nos daría que el resultado sería 12,5 joules, o joules, julios, Julio, si era españolísimo. julios en español. ¿Se entendió? Simplifica la fracción a Maya por si a alguien le cuesta eso, por fin. Qué grande. Eso mismo. Dice que se entendió, así que démosle con el siguiente. Nada más. ¿Quién quiere explicar esto? Nada más que yo estoy haciendo una publicación. Ya. Dice, ¿a cuántos Fahrenheit equivalen a menos 15 grados Celsius? Ok, nosotros aquí tenemos que recordar la fórmula para sacar Fahrenheit con respecto a los Celsius. Entonces sería la temperatura en Fahrenheit igual a 9 quintos
multiplicado por la temperatura en Celsius más 32. Ok, ya con el dato que nos están dando que menos 15 grados Celsius, lo tenemos que reemplazar en la fórmula. ¿Cuál sería? 9 quintos multiplicado por menos 15 más 32. Aquí puedes simplificar. Simplificas el 5 con el 15, te queda 9 por 3. Oye, iba Y con te quedaría, paréntesis la suma, creo, ¿o no? Que me acuerdo que en la... No, la suma. Que pero en la no. ayudantía me acuerdo que me lo corrigieron, si lo había hecho igual, ¿o Ah, no? claro. Sí, ahí está. Sí, Entonces ya. sería primero la suma entre el 32 y el 18 y después la multiplicación. Ah, y entonces voy a borrar esto acá. Sí, sí, ya, me Sí. disculpo. De nuevo, de nuevo. Tranqui, me pasó lo mismo. No, no. Entonces sería 9 quintos multiplicado por los menos 15 grados Celsius más 32. ¿Ok? Luego, los 9 quintos van a ser igual. Creo que, no sé si son menos, no, 17, ¿no? Sí, 17. Ya vale. Entonces, es que bien dándome cuenta, esto se podría hacer, ¿no? No, Es que ¿No? la verdad que yo pensaba que el Sí, paréntesis iba aquí. eso No, pero mismo. no, es que no sé, no me acuerdo cómo era, pero según yo, de que había paréntesis, había No, paréntesis. es que creo que haciendo el ejercicio así no nos va a dar. sí, creo que como Ah, se espérate, trata del paréntesis. voy a revisar. No, no nos va a dar. Nos daría un decimal. Creo. Eh, ya, aquí lo estoy mirando. Es F menos 32, o sea, los Fahrenheit menos 32. Es que estamos en la fórmula Ah, Sí, ya, de... está la en común. Celsius. Entonces sería 9 quintos por la temperatura en Celsius más 32. Sí. Ya, eso. Ya, Entonces, bueno, ¿cómo estábamos haciendo antes? esto aquí. Sí, eso mismo, ya. Eso. ¿Simplificamos? A ver si simplificamos. Que no les Entonces pase nos la quedaría, PTU. entonces nos quedaría menos 27 más 32. Entonces eso creo que son 5 Fahrenheit. No, 5, sí. Sí, Claro, entonces, ya. Vamos a explicarlo. Voy a explicar, ya está puesto el ejercicio, pero lo voy a explicar porque nos confundimos. Ya. Dice, ¿a cuántos Fahrenheit equivalen a menos 15 grados Celsius? Ya, dice. Recordemos que la fórmula de Fahrenheit para sacar los Fahrenheit con respecto a los Celsius que nos están dando sería 9 quintos multiplicado por los grados Celsius más 32. Entonces ya como nos están dando los grados Celsius, podemos reemplazarlo en la fórmula. Ya resolviendo todo el problema, nos daría que los Fahrenheit equivalen a 5 con respecto a los grados Celsius. O sea, menos 15 grados Celsius equivalen a 5 Fahrenheit. ¿Se entendió? Buenísimo. Sigamos con el next one. ¿Se puede explicar? ¿Quieres que lo Eh, expliquemos de nuevo? el segundo paso. ¿Se puede explicar el segundo paso? Ah, mira, Eh, lo explico tú, lo explico yo. Ah, dale tú. dale, ya, ya, Ya. ya. Dice, ya, el segundo paso, lo que hicimos fue reemplazar los Celsius que nos están dando en la fórmula. Entonces, simplificamos el 5 con el 15 y nos quedaría 9 por menos 3, aunque es menos 15, perdón. 9 por menos 3 y nos quedaría menos 27. Y a eso le sumamos 32 y nos quedaría 5. O sea que a menos 15 grados Celsius equivalen a 5 Fahrenheit. Recuerda que cuando multiplicas una fracción con un número en común y no puedes simplificar el que divide con el número. En este caso simplificamos 5 con el 15 y nos queda menos 3. Claro. Y solamente multiplicamos menos 3 con 27 y eso da negativo. Más 32 da 5 Fahrenheit. ¿Quedó claro, Claudia? ¿Para seguir? Ya, buenísimo. Nada más. ¿Quieres explicar esto? Ya Nacho MVP nomás.
Ya. Ya. Dice, recuerden que esto con respecto a los modelos y todo eso lo vimos en la clase de ayer con el profe Robert. Y ya dice, en sus apuntes de termodinámica, Francisco encuentra el siguiente párrafo. A una determinada presión atmosférica, los cuerpos solo pueden cambiar de fase a una temperatura bien definida, llamada temperatura crítica o punto crítico. ¿Ya? En el caso del hielo, por ejemplo, la temperatura a la cual logrará fundirse, es decir, su punto crítico de fusión es de 0 grados Celsius. Respecto al texto encontrado por Francisco, es correcto afirmar que corresponde a... Ya, miren, con respecto a esto, nosotros sabemos con respecto a las temperaturas del agua, o sea, no, con respecto a las temperaturas de pasar de una fase a otra, de sólido a líquido a gaseoso. Y creo que con esta información nos están dando, creo que es una ley, porque no tiene contradicción esta ley, porque creo que se comprobó. Porque esto se comprobó experimentalmente para mostrarnos que es verdad. O sea que la latente, por ejemplo, la latente de fusión de pasar de sólido a líquido serían 80 calorías con respecto al agua, ¿no? Sí, no, está bien, es una cosa Ya, con comprobada. respecto al agua. Sí, está bien. Y esto está científicamente comprobado para que pueda ser una ley. Y también con respecto a la latente de vaporización, que serían 540 calorías. O sea que cuando el líquido llega a una temperatura máxima, creo que de 540 calorías, pasaría de líquido a gaseoso. Claro, y como dice la Sofía en el chat, en este caso la ley presenta tanto datos concretos, matemáticos, y no puede ser contradecida, ¿ya? Y ahí está dando datos concretos y matemáticos. Eso es. Por lo tanto, sería como había dicho, Sí, no, espérate, como había dicho el profe ayer, C de cristal, no, sí, C de cristal y de de corona. cristal. Y de corona. De ¿Hay corona. alguna duda respecto a esto? ¿O quedó claro? Como el agua, el water. Pregunten nomás. Water. ¿Cuántos faltan? Creo que ya tenemos. Terminamos. ¿Hay alguna duda, chicos, ¿Yo? o algo que quieren consultar? Porque este es el último. Entonces, si no les quedó claro, es el momento adecuado. Nacho, te preguntan, teoría, ¿por qué no? Nacho. Es que no creo que sea una teoría porque es que una teoría puede tener una contradicción, pero una ley no, porque una ley es aprobada. Una teoría es como, una teoría es como una respuesta que te sale mucho rato, pero puede ser contradecida. Una ley no puede ser contradecida, porque Tienes ya que, está propuesta, ya está lista, está puesta ahí. Chao. tienes que pensar en las leyes de Newton, por ejemplo. Las Claro. primeras 3 leyes de Newton, si se fijan, se inventaron hace como más de 100 años y todavía ahora la estamos teniendo para la PTU, imagínense. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a ser refutables en el tiempo. Piden la 1, Amaya, porfa. Y ¿La de 1 qué de se quién trata? salió? A uno de qué sé yo. Oye, quería hacer un aporte también a lo de la teoría y leyes. La primera que No, vimos, te dicen. Que la teoría es como de un experimento que se ha hecho pocas veces. La ley ya es un experimento que recontra se ha hecho. Ya es como se puede generalizar. La teoría no. La teoría todavía no es tan pro. Ya, ¿quiere que la repitamos? La Que la primera. expliques de nuevo, porfa, dice. Ya, ok. Vamos de nuevo. Voy a borrar esto. Bueno, no, así nomás. Ya. Lo que había explicado antes para acordarse era que cuando la imagen se formaba en la intersección como de los rayos reflejados directos, por así decirlo, es una imagen real. Y cuando se hace la intersección en la prolongación de los rayos reflejados, es una imagen virtual, ¿sí? Siempre de los rayos reflejados, porque uno podría hacer una prolongación de los rayos incidentes, pero ya no estaría correcto, siempre de los rayos reflejados, ¿sí? Entonces, imagen virtual, la imagen se forma en la prolongación de los rayos reflejados,
y la imagen real en los rayos reflejados directos, la intersección de los rayos reflejados. Entonces revisamos todas las alternativas. La A dijimos que era la correcta, sí, porque dice la intersección efectiva de los rayos reflejados o de la intersección de sus prolongaciones. La B no era la correcta porque habla de la intersección virtual de los rayos reflejados, y nosotros vimos que la intersección de los rayos reflejados es una intersección real, por eso no era la B. La C tampoco era porque habla de la intersección de los rayos incidentes, y dejamos la diferencia de rayo incidente y rayo reflejado, y vimos que la intersección siempre debe ocurrir ya sea en los rayos reflejados o sus prolongaciones, por eso la C no era. La D no es porque deja de lado la intersección que ocurre en las prolongaciones de los rayos reflejados, habla solo de la intersección efectiva de los rayos reflejados, y la E tampoco es porque es lo contrario, habla solo de las prolongaciones y no de la intersección efectiva de los rayos reflejados. Es un poco como trabalengua, pero no sé si quedó como más claro, Pitu. Ya. Qué bueno. No sé si hay alguien con más dudas de otra pregunta que revisamos. Porque esas ya revisamos todas. Parece que no hay más dudas. Son todos unos cracks. Bueno, ya, primero que nada, felicitar a los chicos por llevar la clase, porque yo tuve que ausentarme. Y nada, lo hicieron súper bien. Igual estuve como aparte escuchando su explicación. El Nacho se pasó, la Maya, y la Sofía lamentablemente no pudo brillar en este caso por el tema de internet, Sí. pero ya va a llegar su momento. Y eso, pues espero que hayan disfrutado mucho la dinámica. Hoy día a la tarde se vienen cositas respecto a Program, para que estén atentos a las redes sociales de Program. Y muchas gracias por asistir. Espero que de verdad que le haya quedado todo claro de corazón. Y también, si es que quieren volver a revisar la ayudantía, bueno, la ayudantía, revisión, va a estar en mi canal de YouTube para que lo vean. ¿Ya? Entonces, eso, se pasaron, chicos, de verdad. No sé si quieren despedirse. Sí, gracias por unirse a la revisión de los mini ensayos. Y eso, que los pueden volver a revisar en el canal de Seba. Métanse publicidad, aprovechen. Ah, es en Instagram. El mío se llama Pon el Instagram de todos ahí. Aprovecha. IG de los estudios, IG de los estudios. de la Sofi, Nacho, Nachito Studios. Humilde. y el de Seba, que está aquí chiquitito. Ahí está. Estaba puesto en todas las diapositivas. El que se rajó con el power. Pero eso, chicos, espero que estén súper, de verdad, que hayan entendido todo, y un aplauso para los chicos también, que se pasaron con su ayudantía. Yo quiero felicitar a la Maya porque, nada, se entendió súper bien la explicación que hizo, apañó con la tablet, y de verdad agradecerle, agradecerle. Ya Se pasó. tengo reemplazo ya. Sí, ya tenía un placer. Se acabó mi época. Ya, Ya, pero eso, pero, chicos. chicos, muchas gracias. Gracias a todos.